Por mi parte, me gustaría pues, presentaros a una persona que creo que es una de las ponencias importantes, es una conferencia magistral la que va a dar ahora con nosotros, dada por su trayectoria, por su experiencia y por su relevante, es don Marcos Castro. Marcos Castro es doctor en Economía y director científico del Observatorio Provincial de la Sostenibilidad de Málaga, además de tener un amplísimo currículum vinculado a la sostenibilidad y a ese desarrollo sostenible. Así que, Juan Marcos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marcos. Muchas gracias. Me siento muy feliz de poder estar aquí virtualmente, ¿no? Como estamos ahora aprendiendo a convivir intensamente con las tecnologías de este tipo que ante esta situación de pandemia y de bloqueo, ¿no? de la movilidad que no solo el turismo está sufriendo, sino también pues estamos sufriendo en distintas facetas de la vida, ¿no? Y también en la educativa. Estamos aquí usando mucho los medios digitales. Bueno, pues voy a compartir con permiso la presentación que me va a servir de guía para en el tiempo que tengo establecido poder comentar un poco, bueno, como dice ahí, ¿no? Los aprendizajes desde mi punto de vista que tenemos que tener en cuenta por el COVID, por esta situación tremenda a todos los niveles, económica, social y humana del COVID, y también, ¿por qué no?, aprender paso decimos, postclimático, ¿no? Ojalá pudiéramos superar ya el cambio climático, el problema del cambio climático, pues hacer ese aprendizaje conjunto en función también a mi experiencia personal, pues como coordinador de un observatorio de sostenibilidad en la provincia, bueno, pues que ya actualmente no existe, ya se cerró esa oficina, ese laboratorio de pensamiento sobre la sostenibilidad en el territorio de la provincia de Málaga, pero que no obstante seguimos, bueno, trabajando desde la universidad para evaluar esas cuestiones. La idea central sobre la que voy a partir es que la economía está desnuda. Haciendo el símil con esa maravillosa obra de Hans Christian Andersen, de El traje nuevo del emperador, consideramos que la economía, como si fuera ese emperador, es una economía muy sofisticada. Hemos hecho, bueno, como economistas podríamos estar aquí hablando de una economía financiera, una economía muy técnica, un lenguaje la verdad que muy difícil de entender para la gente de la calle. Hemos hecho un desarrollo sofisticado de una economía que, sin embargo, invisibiliza o se aleja de una realidad a la que está pegada y de la que depende, que es la realidad del planeta, ¿no? La realidad de los ecosistemas que nos sirven de soporte a la vida, que nos sirven de soporte a nuestras actividades, que nos sirven de recursos, de capital, porque esa parte de ese vínculo con la naturaleza, con los ecosistemas, sí la tenemos en la economía, considerada como capital a los recursos naturales, a la naturaleza, pero que en definitiva es una economía ficticia, que como planteamos desde muchas disciplinas, no solo la economía, sino también la geografía o incluso la arquitectura, tenemos que conseguir que este tipo de actividad que desarrollamos económica en un territorio, como el turismo, pues que se realice desde otros patrones, que no se realice desde ese alejamiento de la realidad y que consigamos una economía que nos vista, que realmente no considere como externalidades todas esas cuestiones que no somos capaces como economistas de incluir en nuestros modelos. Me refiero a esas externalidades como el cambio climático, a esas externalidades como la desigualdad o el proceso habitual de concentración de los capitales en economía genera, por otra parte, pues un aumento de las disparidades en la renta, de la desigualdad, y también genera procesos, como decimos en la nomenclatura más reciente propia del postcrecimiento o de modelos de crecimiento, genera un extractivismo, es decir, consideramos la naturaleza como una mina y esa mina pensamos que siempre va a estar disponible para obtener nosotros nuestros recursos, nuestra materia prima,
en nuestra economía industrial, nuestra economía agrícola y también nuestra economía turística. Con lo cual, agotamos precisamente esos recursos, esos soportes, como decíamos, esos ecosistemas los fragmentamos, los alteramos, somos la especie que es capaz de transformar los ecosistemas en los que vivimos y generar una nueva era, ¿no? El antropoceno. Estamos generando una nueva era propia por un cambio generado por el hombre, ¿no? Que acelera el cambio climático. Hemos llegado a una situación hace ya tiempo en la que los indicadores económicos no sirven. El PIB simplemente mide un valor añadido, una producción y una serie de consumos entre sectores, es muy parcial. El crecimiento económico, si bien sigue siendo la variable central en todas nuestras políticas de acción, de hecho, si hablamos de los ODS, no hay duda de que hay un ODS especial sobre ese crecimiento, en el que se sigue persiguiendo el crecimiento económico per se. Cuando desde posiciones como la que yo me ubico de economía ecológica, somos muy conscientes de que no todo crecimiento es positivo. Hay niveles de crecimiento básicos para satisfacer esas necesidades básicas. Recuerdo el conocido modelo de Keith Raworth del donut, de la economía de la rosquilla, en el que superado ese crecimiento que satisface las necesidades básicas, ese suelo de necesidades básicas, tenemos un umbral, un nivel posible de crecimiento, pero llega una situación en la que el crecimiento podemos hablarlo como deseconómico. No hay crecimiento económico, sino que se produce un crecimiento muy desigual que genera más daños, más contaminación, más problemas que si no creciéramos incluso, que si ese crecimiento fuera en ese umbral ya superado, fuera cero. En definitiva, necesitamos nuevas variables para explicar qué es la calidad de vida, qué es el bienestar, incluso qué es la felicidad. Conocemos indicadores como en Bután que hablan de la felicidad bruta, porque somos conscientes de esa insuficiencia de la economía, porque la economía está desnuda, la economía vive en un modelo teórico, como ahí la foto, ¿no? Soportado en varios pilares, la tecnología, la economía financiera, la economía industrial, la globalización, etcétera, y no somos, por tanto, no estamos con los pies en la tierra, que es lo que necesitaríamos para saber si la tierra tiembla, si la tierra nos podemos apoyar en ella o se está desmoronando, se está colapsando, ¿no? Como está ocurriendo ahora. Yo vengo de una experiencia con estas cuestiones de los observatorios de medidas de la sostenibilidad. Hemos buscado muchos indicadores y en el ámbito del turismo también hemos buscado y encontrado muchos indicadores. Bastante de ello lo hemos aprendido, aún siendo economistas, lo hemos aprendido de colegas ecólogos, de biólogos y del ámbito de las ciencias de la vida, ¿no? La ciencia de la tierra también. Tenemos indicadores como esa capacidad de carga, indicadores como huella ecológica, balance energético, hacer un balance input-output en términos de energía, de agua y de materiales. Y muy recientemente se está incorporando en nuestro lenguaje, en nuestro saber hacer, la idea de los servicios ecosistémicos. Darnos cuenta pues que los espacios naturales, muchas veces los espacios naturales los llamamos como áreas protegidas o espacios protegidos, nos tenemos que dar cuenta que no son espacios protegidos, son espacios protectores. Precisamente esos espacios nos protegen, nos dan servicios que no solo son bellos y nos permiten sentir sentirnos completos o realizados cuando visitamos esos magníficos ecosistemas que podéis disfrutar en Ibiza, sino también nos dan soporte de vida. Son realmente no espacios protegidos, sino espacios protectores, nos protegen a nosotros. Evaluar esos servicios ecosistémicos es clave para llevar esa especie de contabilidad de la naturaleza. La economía está desnuda, pero la ecología está vestida. La ecología es la economía de la naturaleza y ella sí considera esos ciclos, ese sistema físico y biológico en interrelación, en relación con los seres, ¿no? Que es lo que deberíamos de aprender.
Desarrollamos el concepto de sostenibilidad. Precisamente fue Naciones Unidas quien lo propuso en el año 92 y a partir de ahí empezamos a trabajar en cuestiones, bueno, pues como la Agenda 21 y esos objetivos que han ido evolucionando hasta los ODS actuales. No obstante, tenemos un problema. Esos indicadores de sostenibilidad que hemos manejado hasta ahora, en el fondo, no cuestionan o no miran o no visten a la economía. Por tanto, seguimos en una economía que invisibiliza, que deja como externalidades muchas cuestiones que no interesan o que no son consideradas, pero que son importantes para la vida, para el sostenimiento de la vida, de los ecosistemas y de las personas, ¿no? Seguimos en una economía, por tanto, indolente, que es ajena a esa ecología. El cambio climático y este shock, como decimos en economía, este efecto externo que rompe, en este caso ha sido vía demanda, el turismo, por ejemplo, ¿no? Ha sido una imposibilidad de la demanda, ha bajado prácticamente a cero. Estos shocks y estas cuestiones nos recuerdan esta desnudez. La interconexión es clave. Hasta que no entendamos esa interconexión entre los sistemas socioeconómicos y los sistemas naturales, hasta que dejemos de ver a esa naturaleza como simplemente como un recurso, como un capital o como un basurero para nuestro plástico en los mares, no habremos aprendido esa lección. Yo como economista tengo que sellar mi boca y no decir predicciones porque ya saben que los economistas somos muy malos dando predicciones. Pero una cosa positiva tenemos, interpretamos muy bien el pasado. Y desde mi posición y mi experiencia, estas son las lecciones que creo que debemos de tener en cuenta, que aprender, ¿no? Para evitar el futuro shock o amortiguar el efecto de los mismos. Estamos sufriendo un shock estructural tremendo. Todas las cadenas de producción global se han visto alteradas. Sin embargo, hemos visto que hay una economía industrial y globalizada que sí ha podido superar y se ha podido sostenerse a pesar de estas cuestiones del COVID. Las lecciones son distintas. El COVID nos enseña unas cuestiones, pero el cambio climático nos da otras lecciones que no podemos dejar de lado. Nos plantea riesgos globales y un colapso de la economía, pues que por términos energéticos o por términos de los recursos hídricos que están también escaseando a niveles alarmantes, tenemos que darle respuesta. Ante estos retos de estos dos problemas graves, me gustaría sintetizar en esas tres líneas las últimas aportaciones desde una economía que viste, desde una economía que no es simplemente una economía centrada en el crecimiento económico y los balances financieros, como es la mainstream, ¿no? La economía dominante. Hay una economía que llamamos ecológica, donde podemos encuadrar también el modelo del ecofeminismo, en el que necesitamos pasar incluso de un nuevo, del paradigma de la sostenibilidad que consideramos superado, al nuevo paradigma de la resiliencia. Ya el objetivo no es sostener, ya no es la sostenibilidad de lo actual, sino adaptarnos a lo que viene, sino ser resilientes, tener capacidad de adaptación y de supervivencia, por tanto, a este shock que se está produciendo por el cambio climático y por la pandemia COVID. En este enfoque de la resiliencia es central lo que llamamos la economía de los cuidados, es decir, que nuestras actividades, el objetivo de nuestra actividad no sea maximizar beneficios, no sea conseguir un crecimiento, no sea crecer, sino que sea cuidar. El objetivo de toda actividad tiene que ser satisfacer necesidades, no solo dar como hablamos por aquí, un pelotazo económico de hacer un negocio con una rentabilidad a corto brutal, ¿no? Sino conseguir generar un bien común, generar, como habla Christian Ferber en la economía del bien común, orientar nuestra actividad hacia el bien común. Por supuesto, siendo rentable y cuidando esas cuestiones generadoras de empleo y de actividad, pero una actividad
que proteja a la vida, que genere calidad ambiental, los ecosistemas, la biodiversidad sean el centro y también los cuidados de las personas, ¿no? Un empleo digno, que también es un ODS, y una actividad económica sostenible. Otra idea interesante que me gustaría destacar y de la cual pues luego vamos a sintetizar ese aprendizaje para las cuestiones turísticas son las que derivan de las teorías del poscrecimiento, ¿no? Ahora estamos asistiendo a un pacto verde de la Unión Europea en el que se quiere introducir precisamente esta visión también holística, también integradora. El poscrecimiento quiere ir más allá del crecimiento económico, quiere enriquecer esa idea de económica pura del crecimiento con otra más amplia que refiere a la calidad de vida. Se habla de prosperidad, se habla precisamente de ese modelo de la rosquilla de Keith Raworth, y se habla de que la economía no está desnuda, no es todo. Necesitamos tener en consideración variables como el tiempo libre, la calidad de vida en las ciudades, pues si son ciudades, reverdecer las ciudades, hacer ámbitos que sean más naturales, etcétera. Y el último de estos modelos es el más crudo, el más realista, se le dice muchas veces, el más claro a la hora de plantear el futuro al que nos invocamos si seguimos con un modelo económico ajeno a la ecología, si seguimos con una economía desnuda. Se llama el decrecimiento. El decrecimiento económico plantea un rechazo de plano a las cuestiones precisamente del PIB y del crecimiento económico, y plantea dos valores. Tenemos que generar una economía que sea sobre todo humana, que sea poniendo a la persona en el centro, y con dos criterios. Uno, básicamente, no hay más idea, pero básicamente un criterio sería el de suficiencia. Tenemos que satisfacer necesidades de manera suficiente, evitando ese consumismo, evitando ese parte que decíamos al principio de crecimiento deseconómico. No tenemos que llegar a ese umbral, a ese techo ecológico, ese techo que genera contaminación, que genera desigualdad porque acumulamos demasiado capital y, por tanto, el capital, ya sabéis, suma cero. La economía, si alguien gana mucho, es que otros pierden mucho, y tenemos que parar o poner techo a esos crecimientos, de manera que la suficiencia en economía sea un criterio central. Y la otra idea es relocalización. Relocalizar significa ganar en soberanía. Relocalizar significa tener una economía que no tenga esa dependencia del exterior tan grave como la que estamos sufriendo ahora mismo. Ahora los territorios, en este proceso de crisis, de pandemia, los territorios autosuficientes son los que están teniendo mayor resiliencia, mejor adaptación a la situación de crisis. Esa relocalización nos va a dar esa soberanía y esa autosuficiencia, y también nos va a enseñar a vivir conforme a los recursos de los que disponemos en las unidades que se definan como agroecosistemas o ecosistemas para la gestión, ¿no? Así conseguiremos evitar un colapso que es inevitable, porque las emisiones de efecto del cambio climático que estamos acelerando nos está llevando también a un modelo económico en el que tenemos que hacer la revolución energética, tenemos que conseguir equilibrar nuestras necesidades de materiales. Nuestro metabolismo de nuestra economía es brutal y eso nos está conduciendo a ese colapso. Tenemos que conseguir que sea programado, irlo atemperando y que sea justo. Hablar de criterios de justicia climática y justicia social. Termino en el tiempo que tengo asignado para hablar de, bueno, la economía está desnuda, hay movimientos para vestirla, y el turismo, ¿cómo lo vestimos? ¿Cómo conseguimos que el turismo ponga los pies en la tierra y se enraíce y se vincule con los problemas que estamos planteando, como el cambio climático y las pandemias como el COVID que puedan surgir? Bueno, pues los aprendizajes rápidamente serían eso. El primero, en la actividad turística, como agentes turísticos que somos todos en algún momento, o bien consumidores o gestores como hemos sido, o asesores
y productores o empresarios, no pensar que el centro sea o la finalidad sea ese crecimiento del turismo. Debemos de dejar de hablar del turismo en términos de tasa de crecimiento respecto al año anterior, porque de hecho nos deprimiríamos si seguimos usando esos indicadores y porque nos están hablando de un modelo obsoleto, un modelo cuantitativo, un modelo ajeno a lo que debería de ser un turismo de calidad, un turismo que genera bienestar en la población, en el territorio. El turismo lo tenemos que vincular claramente al destino turístico, más que a una actividad externa o una actividad empresarial que use el territorio, ¿no? El turismo es el territorio ahora. Tenemos que ir y buscar indicadores nuevos en la línea que hemos comentado de indicadores ecológicos. Tenemos que tener el día a día de la huella de carbono de nuestras actividades, el efecto sobre la biodiversidad, sobre los servicios ecosistémicos, dar soluciones basadas en la naturaleza en nuestras actividades turísticas, buscar indicadores también de gobernanza. ¿Quién gobierna el turismo en mi territorio? ¿Es una gobernanza multi-individuo, multiagente? ¿O hay unos lobbies o unos agentes que tienen mucho peso y, por tanto, no podemos decidir el destino turístico hacia la estrategia, hacia dónde ir? En este movimiento hacia vestir, a vestir el turismo, tenemos que ser conscientes de esa interrelación con la economía. Ya desaparece, si queremos sobrevivir turísticamente hablando, desaparece el monocultivo turístico, desaparece el turismo de masas por razones COVID o por razones climáticas, dado que esa necesidad que Óscar ha comentado muy bien de movilidad, de desplazamientos en avión, es insostenible, ¿no? Necesitamos una nueva movilidad para el turismo y hasta que no la tengamos tenemos que relocalizar ese turismo. La diversificación, vincular el turismo con otros sectores de la economía que la hagan más fuerte cuando el turismo, por la estacionalidad o por estos shocks, deje de venir o no venga lo suficiente, que haya esa vinculación con actividades como agroecología o actividades educativas, actividades culturales, como decimos, incluso con el urbanismo, ¿no? Que nos sirva los establecimientos hoteleros o los establecimientos turísticos nos sirvan también para diseñar nuestras ciudades albergando espacios que puedan usar también el resto de ciudadanos como equipamiento, ¿no? De hecho, también tendríamos que incluir el criterio, la idea de una economía de los cuidados. El turismo es de los primeros que lo ha hecho como actividad económica. Hablamos de un turismo de cuidado, pero ampliarlo, ¿no? Ampliar ese cuidado de las personas y de los ecosistemas. Ese concepto de hospitality, ampliarlo y que sea más integrador. Pero sería una especialidad interesante para potenciar, ¿no? Como se verá en este congreso. Reducir esa dependencia de la demanda turística del exterior, pues ¿cómo? Pues relocalizándolo, que ahora vendrá ese concepto también. Es fundamental hablar de economía circular, pero en el turismo es clave. Tenemos que conseguir un turismo que no genere residuos, que su huella de carbono sea cero. Por supuesto, la masificación, ya superarla, generar infraestructuras turísticas que sean, por tanto, viables sin necesidad de un suficiente número crítico tan grande, ¿no?, de masa crítica de turistas, y un turismo que regenere el medio ambiente. La circularidad no solo es que no haya residuos, sino que se regenere la calidad, los inputs naturales se regeneren. Es cerrar el círculo de los materiales, del agua y de la energía. Y por qué no, también hablemos de una circularidad social. El modelo de volar, visitar, consumir y volver a volar, ese es un modelo de turismo lineal. Tenemos que hacer un turismo circular, donde la experiencia del turista no sea lineal, sino que se haga ese cierre del círculo, consiguiendo un vínculo, una interacción con la cultura, con el residente más estrecha y no haya ese residuo, por así decirlo, de visitar, o sea, volar, visitar y volar, ¿no? Ese residuo acumulado del turismo lineal que tenemos hasta ahora, ¿no? De turismo de ese tipo. Y termino diciendo, pues, que no es tanto una cuestión de
pensar nuevos productos turísticos ante esta situación. No hay que pensar por el lado de la oferta simplemente, sino pensar en un nuevo modelo de turista. O sea, tenemos que conseguir, como decía un economista clásico, Say, la oferta crea su propia demanda, ¿no? Pues tenemos que conseguir esa relación entre oferta y demanda, pensar en un nuevo turista. Un nuevo turista, en el fondo, es cambiar la oferta y cambiar la demanda conjuntamente, relocalizando el turismo, explorando esas nuevas ideas, esos segmentos del modelo nómada, del nómada digital y también de los peregrinos, el modelo del Camino de Santiago, ¿no? Ese modelo en el que el viaje en sí también es turismo, no ese turismo lineal que hemos dicho antes, sino que el viaje en sí ya es parte de la experiencia de la actividad turística. Ese viaje transformador también, que ya tienen experiencia en Ibiza bastante importante. Bueno, por mi parte, nada, espero no haberme alargado mucho del tiempo establecido y muchísimas gracias. Profesor Castro, muchísimas gracias a usted. Muy interesante esta primera ponencia. Gracias por participar y nos quedamos con algunas de las frases que ha dicho durante la jornada. Gracias, profesor Muchas Castro. gracias. Gracias. Bueno,